Bueno, voy a presentar los datos biográficos del autor. El profesor Rommel José Contreras Gaspar nació en Caripito, Estado Monagas. Es licenciado en Física, investigador independiente y miembro activo de la Academia de Geohistoria del Estado Sucre, ACGES. Casado con Fidia de Contreras y vive con su familia en Cumaná desde hace 40 años. Desde muy joven se ha dedicado al estudio de la historia de la antigua provincia de Cumaná y la región oriental de Venezuela, a través de investigaciones históricas que ha difundido en libros, charlas, entrevistas y conferencias. Además de su interés por la historia patria, mantiene una intensa actividad en el campo de la tecnología, la innovación, las matemáticas y la ciencia recreativa, área que combina con su vocación por la divulgación del conocimiento. Entre sus obras publicadas destacan Cumaná 500 años, una historia ilustrada en el 2015, La casa natal de Antonio José de Sucre, de la incertidumbre a la geometría del espacio real, en el 2017, López de Aguirre, un meteoro en las costas de las Perlas, en el 2023, la sonda de prueba del osciloscopio en el 2023, curvas elípticas, base criptográfica de las monedas electrónicas en el 2024 y la goleta Doris con mensaje a la nación venezolana en el 2025. Con una mirada crítica y sensible, Rommel Contreras ha sabido entrelazar ciencia e historia para acercarnos desde nuevas perspectivas a personajes y procesos que marcaron nuestra región. También entre otras publicaciones, también tenemos El excremento de Dios inundó Cumanacoa en el 2024, posterior a la inundación de Cumanacoa. La culpa no es del río Cumaná, también en el julio de 2024. Cumaná Ciudad Fénix, en julio también de 2024. El trono de los dioses, el cerro Turimiquire, en el 2024. Tenemos el Golfo Triste, pretensión francesa en el 2023, pretensión francesa sobre el traspaís oriental venezolano en el 2023. El sensor sismológico geófono en el 2019, manual de prototipo de data logger para un geófono en el 2019, visor sismómetro en el 2019, método indirecto para medir la velocidad angular de un motor DC en el 2018, el huracán de 1933, la gran tormenta o el vendaval en el 2017, el puente Urrutia de Cumaná en el 2017, la estructura cortical del Golfo de Cariaco en el 2017, la raíz cuadrada de dos sumerios, babilonios y griegos en el 2016, la cartografía antigua de Cumaná en el 2015, tiene un blog de ciencia recreativa en el 2010, Geohistoria de Cumaná siglo XVI en el 2015, la primera fortaleza en tierra firme de América en el 2014, tiene un blog de las efemérides de la Academia de la Geohistoria desde el 2012, moluscos como recurso marino en el estado Sucre en el 2011, índice de surgencia costera inducida por el viento en el 2003, Interdisciplinary Investigation Cariaco Earthquake en el 2000, la estructura de la corteza, terremoto de Cariaco en el 99 y estudio macrosísmico del sismo de Cariaco en 1999. Son los trabajos, mayormente los trabajos del profesor Rommel Contreras. Sin más que agregar, y bienvenidos sean todos nuevamente el profesor Rommel Contreras. Gracias, amigo. Bueno, ¿Quiere que lo ayude con la presentación? no, muchísimas gracias a todos los amigos y conocidos que están aquí. De verdad que se los agradezco porque este no es un tema que llame la atención. Se los voy a ser muy honesto. Hablar de un hombre de mediados del siglo XVI que en nuestra más temprana edad nos asustaban de un tirano, de un loco, de un criminal, no es como así como algo por el cual uno sacrifique una mañana. Y sé que cuando llegan aquí es porque están desde las 8 o 7 de la mañana pendientes para venir acá, pues. Así que mil gracias a todos, al compañero Uscanga, que viene de los Chaima, que es nuestro juez de paz, a Herolfo, que es de la comuna, y a todos mis amigos, los menciono a ellos porque son los que
los que vienen quizás invitados por mí, a Pedro Machado, que vino por aquí, y a todos. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que tenemos un contingente naval allá afuera actualmente amenazándonos. Que no deberíamos estar aquí, deberíamos estar en la iglesia rezando, postrados, humillados ante ellos, casi mandándole mensajes de rendición, implorando a Dios de que no nos pase nada. Y estamos todo lo contrario, erguidos, de pie, hablando de los temas que nos ennoblecen o que nosotros son nuestros valores culturales, recuperándolo allá en la profundidad del tiempo. Ya, déjenme ver la hora porque no me quiero pasar. Vamos bien. Esa es nuestra primera arma contra el imperio, la cultura. Parece mentira, es la cultura nuestra primera arma, es el pegamento de la identidad, es lo que nos hace sacrificarnos por el otro, saber que somos familia aunque no tengamos el mismo apellido. Nosotros somos familia acá en Venezuela, nosotros somos familias en América y estamos dispuestos, por supuesto, a defender lo nuestro. Así que comencemos con un tema que pareciera en principio no tener que ver con todo esto, pero vamos a ir descubriendo cómo se tiene que ver con nuestras bases fundamentales de la cultura, sobre todo de Cumaná. Siempre decimos Cumaná, la primogénita. Otros países también alegan que ellos tienen ciudades primogénitas, como Panamá, Colombia, etcétera, República Dominicana. Pero Cumaná está aquí desde hace más de 500 años, en pie, luchando, surgiendo y manteniendo esta población que nos circunda, pues. Y Aguirre no visitó Cumaná. Vamos a aclarar desde el principio. Nunca estuvo aquí. Sin embargo, su impacto, él pasó como un meteoro por la costa de las Perlas, por el Caribe. Así se llamaba antes el mar que nos circunda, la costa de las Perlas. Él pasó como un meteoro, pero ese paso de él, que fue apenas de menos de 2 meses, 40 y pico de días, impactó nuestra historia hasta el momento. Yo tengo control de aquel proyector con esta mano, ya va. López de Aguirre, decía Rafael Hernández en estos días que la estética es subjetiva, o la ética. No, a él no lo pintaron como un hombre feo. Simple y llanamente, nadie le hizo una foto, nadie le hizo un dibujo en su época. Pero lo que se recoge de él hizo que un actor desconocido, creo que esa foto es como del 70, bosquejara eso, pues. Entonces no parece un tipo agradable. Parece un tipo, no sé, estaré malandro, digo yo. Por decir algo, pues, como a veces me dice mi esposa, este es malandro. Pero ese tipo dejó acciones de su época, en su siglo, en la medianía del siglo XVI, que sorprendieron al mundo que lo estudió y que lo supo después. Acuérdense que no había CNN, pasaron unos años antes de conocer lo que él hizo. Pero sobre todo, ese señor dejó escritos que a todos sorprenden aún hoy y que sorprendieron al Libertador. Y el Libertador Simón Bolívar lo cita en más de una oportunidad, creo que fueron 3, donde él cita esa documentación que Aguirre dejó por escrito. Veamos. Tengo que hacerlo como en doble porque yo no veo ahí. En principio, recordando a Rómulo Gallego, que él decía en alguna parte de Doña Bárbara, él decía, eran parecidos como del mismo pelo. O sea, como un toro a otro del mismo pelo. Entonces, estudiar a Aguirre nos da la posibilidad de entender la mente, el sino del conquistador español de la medianía del siglo XVI, porque uno a otro no era muy distinto. Recogemos la historia de Aguirre, pero como era ahí, 60, 80. Pero lo que pasa es que Aguirre fue como ese un piquito y a él le pusimos la lupa. Se le puso la lupa mala. Pero él es parecido a sus compañeros marañones que lo acompañaron en una larguísima travesía. De eso nos vamos a referir en un minutico. Sería cuando murió de unos 45 años y desde arriba ya le faltaban las muelas. Un hombre de 45 años
de haber luchado 20 años y de haber estado en este clima que no es tan sencillo, parte trópico, parte la región andina, ya había perdido la dentadura, tenía muchas cicatrices en el cuerpo, era mal hecho, estaba todo maltrecho, cojeaba de un pie, del pie derecho, porque le dieron 2 arcabuzazos en batalla. El arcabuz no es como un fusil, el arcabuz es como un cañoncito pequeño que destroza. Y además, dice aquí el cronista, era feo de rostro, los ojos muy sumidos, entreairado y cojeaba de la pierna derecha. También tenía otras muchas señas de guerra y batalla. Sin embargo, un lejano familiar, creo que de los Garcés de aquí de Cumaná, Ramón José Sender Garcés, dijo de él: como primer mártir de la libertad de América, López de Aguirre está por descubrir y rehabilitar. Primer mártir de América, de la libertad. Arturo Uslar Prieto lo llama príncipe de la libertad. Y otros autores le han dado esas connotaciones. Bolívar lo cita. Pero para los que tenemos cultura margariteña, y casi todo el oriente del país la tiene, algún familiar de nosotros vivió en Margarita, vino de Margarita, López de Aguirre era un tirano, y López de Aguirre era un hombre cruel, y López de Aguirre mataba con solo mirar. Y cuando éramos niños, si no te acostabas temprano, te salía López de Aguirre, el tirano sin cabeza. ¿Cierto o falso? Eso fue lo que se nos vendió, porque la historia lo hacen los vencedores, no los vencidos. Y constantemente la historia se está modificando para que tu mente se acople a lo que los imperios, como citaba Aguada, quieren. Entonces, yo no voy a hacer de López de Aguirre aquí un angelito, es imposible. Pero vamos a tratar de humanizar el cuento o la leyenda que de él se hizo, ¿verdad? Lo primero es ese es un mapa de medianía de siglo, es de 1554. Ese mapa es de Gutiérrez, si no me equivoco, Diego Gutiérrez. Está en la Biblioteca Central de Estados Unidos, lo que llaman ellos la Biblioteca del Congreso. Hay solamente 2 copias, una la tienen ellos y la otra los ingleses, o sea que los españoles no la tienen. Casualmente cayeron en manos del imperio. Y en ese mapa, ¿será que yo me puedo acercar hasta allá? En ese mapa se detalla fácilmente el río Marañón. Ya estaba cartografiado porque había sido navegado 2 veces, en 2 oportunidades, en parte. Había sido navegado de allá para acá como hasta por aquí y esta zona. Sin embargo, por ejemplo, déjeme señalarle en un pequeño círculo aquí, está Lima, la ciudad de los reyes. Allí está el imperio inca. El imperio inca que de alguna manera, fíjense, yo no les voy a narrar el libro porque si no, no lo van a leer, ¿verdad? O sea, la idea es darle algunos datos que contiene el libro. Yo arranco el libro contando el problema entre los hermanos Huáscar y el primer inca que destituyeron, ¿verdad? Se lo dejo así porque lo averigüen. Y arranco el libro contando cómo los españoles en la plaza de Cajamarca, 18 hombres con falconetes y mosquetes, bueno, mosquetes no, los arcabuces, dañaron al ejército de Atahualpa, que no les había hecho nada. Los cercaron, lo atrapan, lo someten en un cuarto, digamos como esta habitación, quizás un poquito más grande, y le hacen prometer que él les va hasta donde llegue el brazo a llenar esa habitación de oro, y que ellos le van a respetar la libertad. Y el imperio inca era tan grande y tan poderoso que en poco tiempo la habitación estuvo llena de oro y otra como esa de plata. Imagínense esto lleno de oro y otra como plata, porque al inca, que era la representación de Dios, yo creo que era más alto que Dios, ¿verdad? Se le respetara la vida. Sin embargo, no se le respetó, se le ejecutó, se le trató de decir que si él se bautizaba, como el libro, porque el libro se bautiza, yo no, se le perdonaba su pecado, ¿verdad?
Y bajo esa incertidumbre fue ejecutado, su cadáver desapareció, pero él dijo que regresaría hecho millones. Y no sabemos si ya regresó o está por regresar. Pero lo cierto es que se le engañó a todo un imperio, se le mintió con cosas que ellos jamás pensaron. No es que eran inocentes, simple y llanamente, si hago un pacto contigo, tú lo respetas, pues, ¿verdad? Es la palabra. Y así comenzó España a triunfar en América. Ya ellos se habían adueñado del Perú, porque tenían, ¿desde cuándo llegaron a Perú? Desde 1523, 21. Llegaron allí y se impusieron. Pero lo primero que hicieron los españoles en Perú fue pelearse entre ellos. Pelearse, matar a sus virreyes, condenarlos. O sea que la historia de España en América comienza chueca, porque comienza con una guerra civil entre ellos mismos, hasta que se dan algunos síntomas, como en 1559, 50 y pico, y desde España deciden, no, tenemos que parar este desorden, vamos a mandar a un virrey que ponga orden, ¿verdad? Y mandan a un señor que viene un poco más dispuesto, pues, a poner orden. Y cuando él llega, él le manda a España una carta al rey y le dice, mira, yo tengo aquí 8,000 personas que no quieren trabajar. Ellos dicen que ellos no vinieron aquí a barrer, a hacer hueco. ¿Qué hago con ellos? Yo voy a fusilar unos cuantos, voy a ahorcarlos, a los más rebeldes, revisaron los expedientes. En la segunda carta le dice, ya he fusilado 800, ya ahorqué 800. Así, simple, pues. Ese era el imperio, eso era lo que está pasando allá en la franja de Gaza, ¿verdad? Mira, maté 800 sin ningún problema. ¿Y qué hago con el resto? Y entonces los indígenas, que nosotros creemos que eran gente bruta, pero que dejaron pirámides, dejaron una numeración matemática, los incas me refiero, eran geniales. Le habían metido a los españoles la existencia de unos reinos inimaginables, gigantescos, superpoderosos, donde los hombres se bañaban en polvo de oro, donde las casas eran de oro, donde las calles estaban adornadas con oro, y eso lo llamaron ellos el dorado. Y por supuesto, si existía un dorado, España tenía que hacerse con él, pues. O sea que el virrey Cañetes dijo, yo me voy a montar unas expediciones que logren dar con ese virrey, con esa ciudad dorada. Y eso siempre se ha hecho. Cuando hay problemas en las Fuerzas Armadas de cualquier país, se inventa una expedición. Ahí están los gringos gastando alrededor de 15 millones diarios distrayendo a unos miles de soldados porque tienen problemas internos, básicamente. Básicamente ellos tienen problemas dentro de su territorio y quieren distraer. Entonces inventan esas expediciones, pues, hoy aquí, ayer en Irak y todo, pero eso los aglutina adentro y hace que la gente deje de pensar en que Trump es un tipo miserable que en el expediente de Einstein hace cosas bárbaras. Yo no las voy a mencionar aquí. Primero porque no las conozco, y segundo porque ellos las han tapado. Pero cuando se descubran, eso pudiera derrumbar el imperio de azúcar, pues, el que decía Mao, ¿verdad? El imperio de papel, el que decía Ho Chi Minh, ¿no? El imperio de papel, ¿se recuerdan? Eso pudiera convertirse en un imperio de papel cuando se descubran algunas verdades que a ellos les duele, porque nosotros nos calamos a Blanquibáñez, ¿verdad? Sin ningún problema nos reíamos de ella. Pero ellos no se calaron a la Lewinsky, ¿verdad? Ellos para eso es miseria, pues, porque tiene mucho que ver con la religión. Entonces, Cañete inventa unas expediciones, varias, como 8, como 12. Fueron a Chile, fueron a todos los lugares extravagantes a buscar a Omagua, que no existió nunca, y a Dorado, que menos existió, pero que los indígenas se lo sembraron como semilla maligna en su mente. Y eso estuvo más de 100 años en la mente española buscando el Dorado. Todavía la Cheron lo busca en Guyana. ¿Ok? Entonces, para ello nombran a un gran militar que había triunfado, un triunfo ahí solapado en Panamá con unos negros, ¿verdad? Que era Ursúa, que fue el fundador de la ciudad de Pamplona. No era tan loco ni tan... Y le dice, mira, tú anda a buscarte, por ahí por el Amazonas está el Dorado y está también la ciudad de Omagua. Crea una expedición y el hombre
recogió a la escoria de que había por ahí, de esos 8.000 que decía Piedradita, que era un historiador granadino que abundaba en el reino. Muchos eran criminales, bandidos, desalmados. Él los recogió y con ellos hizo no hueste, hizo un contingente militar expedicionario y los embarcó con unos barcos que ellos mismos hicieron en tiempo de invierno. En tiempo de invierno ellos hicieron barcos. Resulta que los margariteños, más gafos de los margariteños, no hacen un bote en invierno porque se pudre. Entonces tomaron el Amazonas y bueno, ahí empieza el cuento. Para que tengan idea de eso, de la profundidad de eso. Ellos iban de la ciudad de por aquí más o menos, dieron una vuelta a todo este río, salieron al Atlántico, remontaron el Atlántico, pasan por Trinidad, por detrás, y llegan a Margarita un día X que diremos dentro de un ratito. Pero cuando ellos van por aquí más o menos por la mitad, López de Aguirre dice: yo creo que nosotros estamos cometiendo un error, porque creo que el oro lo dejamos atrás, porque no habían conseguido ni una onza de metal, no de oro, de cualquier metal. No habían conseguido nada de lo que conocían en España, solo maíz y yuca. No habían visto un ganado. ¿Saben lo que es un ganado? Nada en cuatro patas que se pudiera comer o domesticar. Solo maíz y yuca. Y cuando él va por la medianía dice: no, yo creo que el oro lo dejamos allá en el templo del Carcancha, que era hecho completo de oro, las paredes doradas de un dedo de grueso y tan alto como un hombre, las planchas, que los españoles cuando cargaron ese oro, era tanto oro que no pudieron, desecharon la plata que adornaba los exteriores, no la cargaron. Y lo único que no era de oro era el techo, porque ellos lo hacían todavía de paja, como Machu Picchu, pues. Deben que están las casas paradas y arriba va la paja. Entonces López de Aguirre dice: estamos cometiendo un error. Y eso le hace reflexionar de que el virreinato, el poder, estaba atrás, no adelante. Adelante lo que tenía era Cumaná, la única ciudad española que sobrevivía. De eso se lo puedo decir más adelante o en otra charla, la historia más o menos de cómo estaba Cumaná. Cumaná estaba como Soro ahorita, digamos, para que tengan una idea, como Puente Piedra o Huivia por allá, lejana, sola. Pero ya no se podían devolver porque no podían con esos bergantines que se deshicieron. En la película que sobre López de Aguirre, en una de las películas, se ve que ellos tienen que hacer nuevamente los barcos, pero los primeros van en barcazas, en balsas, ¿verdad? Y tuvieron que, no podían regresar, tengo que asegurarme ir, pero tengo que hacer un plan. Entonces la genialidad de él fue hacer un plan. Bueno, reposto en Margarita, retomamos fuerza, descansamos, atravesamos Panamá, cogemos nuevamente aquí en Panamá, nos asociamos a los negros y a los hombres que pudieran ser libres, todo aquel que está pelando ñame, más o menos así lo cita, los pobres, dice, nos asociamos con los pobres y invadimos nuevamente Perú y nos hacemos de la capital. Y ese era su esquema, pues. Entonces, para que tengan una pequeña idea de cómo era, de qué fue lo que hizo, le tengo esa lámina. Esa lámina ya es más visible. Esta es América del Sur. Aquí está Lima, la ciudad de los reyes. Ellos hicieron todo este recorrido. En 1561, hace 464 años, sin GPS, sin motores, sin nada. O sea, un contingente humano que se mueve. Eso es lo que llaman un ejército. O sea que el ejército tiene que ser autosustentable, ¿verdad? O sea, si avanzo, pues debo llevar comida, en estos tiempos gasolina, mis armas, todo. Si yo no llevo algo de eso, ya no es ejército, pues, ya me tengo que detener, pues. No, ellos caminaron, avanzaron y tuvieron que hacerse magia para siempre seguir fuertes. ¿Cuántos eran? Aproximadamente 200 arcabuceros expertos, militares expertos, digamos, de esa gente que tiene toda la vida peleando, que llegaron a América a los 20 años y tenían 40 años de edad más aproximado en promedio. Gente
que ya estaba curtido en el clima y curtido en el arte. Tan curtido que Margarita le dice a un cura, a Francisco Montesino: oye, nosotros lo que sabemos hacer es pelotas de arcabuce y mata gente. Si por aquí necesitan de ese oficio, díganme, que nosotros estamos prestos a trabajar, pues. Ese es nuestro trabajo, pues. Nosotros somos, eso es lo que sabemos hacer. Y entonces, en este recorrido, 1200 leguas, esos son aproximadamente, yo saqué la cuenta, 6600 kilómetros, hasta el momento que él muere. Había recorrido 6600 kilómetros, casi todo navegando, muy poco caminando. De hecho, él cojeaba de un pie, por lo tanto no podía caminar largo. Bueno, cierto día, para hacer esto corto y quizás en la parte de preguntas ir un poco más rápido, cierto día él llega a la isla de Margarita. Cuando yo estaba en las Fuerzas Armadas, que tuve nada más 3 años, de los 16 años a los 19, cuando te decían: ¿de dónde eres tú, nuevo? De Valencia. Decían, siempre había un mal comentario, ¿no? Y si tú decías de Maracay, nuevo, vivo, avispado, o sea. Pero si tú decías de Margarita, te tomaban como inocente. No sé por qué. Yo no veo al margariteño tan inocente, ¿no? Pero sí había un airecito de que como... Sí, como ñero, como tú sí eres calmado o algo así. Ellos llegan a Margarita, pero el cuento de Margarita lo vamos a aguantar un momentico. Y los consiguen que los margariteños casi le abrieron los brazos. Como son, pues, como son el oriental actual, pues. Los ayudaron. 2 días después estaba López de Aguirre sentado en el puesto del gobernador. 2 días después. No. Ok. No estaba sentado a gusto y gana el gobernador. El teniente gobernador ya lo había ejecutado. Estaba sentado a la fuerza ahí, pues. Limitémonos esta parte de la conversa, que esto es un conversatorio charla, a hablar algo sobre cómo fue su gesta en Venezuela. Primero quisiera que diferenciáramos nosotros con orgullo de que en tiempos del siglo XVI no existía Venezuela como una república como actual, ¿verdad? Existía un país llamado Nueva Andalucía o Cumaná, una provincia que hasta el río Unare y hasta el río Esequibo y hasta el río Orinoco y hasta el mar Caribe era un cuadril de tierras gigantesco, del cual nosotros heredamos estos estados orientales como Anzoátegui, Sucre, del Tamacuro o Macuro, Bolívar, pero no Margarita. Margarita tuvo la fortuna siempre de ser un estado independiente, pues. Y eso hay que tenerlo clarito en la historia. Y que del río Unare para allá existía una provincia llamada Venezuela, cuya primera parte de aquí hacia allá, o sea, desde el Unare, que es allá en Puerto Espíritu, hasta Caracas, era salvaje, desconocida. No estaba tomada por el rey, estamos hablando de 1560. Y, sin embargo, lo que es Valencia, fíjense, este es un mapa de qué fecha, lo veo aquí más fácil, de 1552. Yo le puse esas letras negras. Esto es Borburata. No, este es Golfo-Triste. Esto es Borburata. Digamos que está maltrecho porque por aquí debería estar Puerto Cabello, ¿no? Pero aquí está Valencia, aquí está Acarigua y aquí está Barquisimeto. Esa era Venezuela, esa era la provincia de Venezuela, donde se hicieron fuertes en el siglo XVI los españoles. Caracas no existía. Todavía no habían fundado Caracas, ¿verdad? Que ahora es nuestra capital, más por razones de seguridad y que está en la medianía de los extremos costeros, no de Venezuela, pero sí de los extremos costeros, que por razones históricas, porque si por razones históricas fuera, Valencia siempre estuvo allí desde el comienzo, y Barquisimeto, y Acarigua, y todos esos pueblos que están en el centro de Venezuela. Y uno con envidia cuando va de viaje ve que esa zona está desarrollada, hay autopistas. Tú te puedes ir desde Valencia, desde Caracas hasta San Cristóbal, hasta Mérida. Y uno dice, oye, pero ¿por qué no puedo ir a William en autopista? Bueno, porque es que allá hubo desarrollo primero. Nosotros solo somos un apéndice que quedó atrás, en esa junta que se hizo en 1777, que se llamó, ¿cómo se llamó esto? Se llamó la creación de una figura de índole militar, ¿verdad? De índole militar, que se llamó la Capitanía General de Venezuela.
pero no política. Cada quien siguió teniendo sus gobernadores y su tristeza y sus lamentos. Cumaná siguió viviendo independiente, en lo político, Venezuela independiente y otras provincias también independientes, hasta que Bolívar las hegemoniza a punta de lanza y espada, como lo hizo Aguirre en su tiempo. Ahora veremos por qué. Ok, entonces ellos llegan, después de salida, me salté Margarita, a propósito, salen de Margarita un día por la mañana, no es que salen a gusto, es que tenían que salir. Ya habían situaciones allí que le obligaban a él a buscar una seguridad más común. Primero se había dado la alarma, se había dicho, hay un tirano, pero la palabra tirano en el siglo XVI no significa lo que significa hoy. No es un hombre que somete, sino es un hombre que se opone al rey. Todo el que se oponía al rey entraba en tiranía. ¿Me explico? O sea, a él quedó con la figura, a nosotros nos heredamos con la figura del 16, pero si yo lo llamara hoy con la figura correcta, un rebelde, un guerrillero, un insurrecto. Eso es más o menos lo que debería decir. Pero ellos decretaron alarma de tiranía y entonces ya se estaban armando barcos en República Dominicana, en Panamá, para venir a atacar a ese tirano que se oponía no a una autoridad, al virrey, por ejemplo a Cañete, no, se oponía al rey. Él se había desnaturalizado de España, como que yo dijera, ya no soy más venezolano, ¿verdad? Él le hizo saber en una carta que yo no publico en el libro, porque creo que esa carta merece leerla aparte cualquiera, buscarla y leerla, yo solo hago referencia de ella, donde él le explica al rey el porqué de mi pelea, el porqué de mis asuntos contigo, el porqué de mi reclamo y además la profundidad en lo que me has sometido tú después que te he servido durante más de 20 años batallando por ti. Un reclamo súper justo, eso es lo que cita Bolívar. Entonces, saltando a Margarita, él llega a Borburata huyendo, cojeando de su pie, sube la montaña que es la costa, la serranía venezolana. Es dura para Aguirre y va a ser dura para los gringos con su helicóptero y su vaina. Ellos tendrán que caminar esos cerros que nuestros campesinos tienen 500 años caminando, llenos de espinas. Voy a hacer un cuento. Aquí tú vas a cualquier cerro, si te agachas te agarra la retama, si te echas para adelante te agarra la tuna voladora, si coges para este lado te agarra el puyi. O sea, esto es un clima muy duro. El pica pica, ellos lloraban básicamente. Entonces, una vez que sube y llega a Valencia, Aguirre usa algo que nosotros seguimos viendo actualmente, el terror, miedo y terror. Delante de él iba el miedo, iba su terror. Yo soy el que no pienso para matar a un cura, lo he hecho ya. Yo soy el que te saca el corazón con la daga. Y eso lo sabía la tropa española, la poca tropa española que estaba dispersa por allí. No había tropa, había milicia. No existía tropa, ojo, era milicia. Milicia que venían a defender a su población. Porque si yo vivo en Caripito, por ejemplo, y alguien pretende atacar Caripito, yo me armo para defender Caripito. Más allá de la política y de lo que sea. Yo defiendo mi lugar. Entonces esos vecinos se armaron para defender a su tierra. Sin embargo, es muy chistoso la manera como el gobernador de Venezuela, Pablo Collado, al cual Juan de Castellano, el juglar, poeta y cura y hombre mal hecho, yo estuve en su casa ahora hace el año pasado allá en Colombia, donde él habitó. Hombre mal hecho, digo yo, por decir algo malo de él, que no tiene nada malo que decir. Él lo llamaba Pablo Faldeta a Pablo Collado, porque Pablo Collado lo que le dice a su gente, mira, vamos a hacer una vaina. Cuando Aguirre llegue a Valencia, nosotros nos retiramos a Barquisimeto. Cuando Aguirre pretenda ir para Barquisimeto, nos retiramos hasta Trujillo. Y cuando llegue a Trujillo, le damos guado que siga para allá, para Nueva Granada, pues, para el virreinato. Y nos salimos de ese problema. Él no viene contra nosotros, lo dejamos pasar. Más o menos como si nosotros le dijéramos a Petro, cuando lleguen los gringos lo vamos a recibir bien y lo dejamos pasar para que siga para allá, para Colombia, y siga para allá. Y nos hacemos los pendejos. Más o menos eso es la idea. Me disculpan si se me sale una que otra palabra que no es de discurso. Pero ya soy orientado. Ok. Pero, ¿cómo actuó el imperio? O sea, ¿cómo actuaron los españoles? El gobernador estaba ido, Faldeta, estaba
chorreado. Pero había unos tipos que habían peleado en el mundo conocido, en Portugal, en Italia, en Alemania. En Alemania de aquella época, entiéndese que todo eso era España, ¿ok? La madre patria, todo eso, todo lo que existía era la madre patria. No existía Estados Unidos, Inglaterra era en esa época, en el siglo XVI. ¿Cómo los visualizo para que ustedes lo vean? Era como una flota naval poderosa, pero era insignificante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Todavía no se había desplegado Inglaterra. O sea, solamente era España. Entonces, los curtidos que estaban aquí, los vecinos que fueron soldados, que entraban en momentos de ataque a una milicia, con su experiencia decidieron defenderse. Desde Mérida mandaron una tropa de 20 soldados armados, con arcabuces, como llaman, con protección completa, cota, malla, casco, caballos de batalla, 20. Y los venezolanos habían recogido por allí, entre Valencia y Barquisimeto, otros 40, 50, 60, pero Aguirre traía 200. ¿Cómo se llamaba? 200 coquis. ¿Te acuerdas del malandro de Caracas? Bueno, 200 coquis traía Aguirre. No eran vecinos arranchados, barrigones, cultivando caraotas. No. Hombres que nunca habían descansado, siempre habían estado en batalla. Entonces el imperio actuó dándole lo que están haciendo actualmente. Si usted se viene conmigo a la tropa de Aguirre, yo te respeto la vida. Y además te doy casa, caballo y una quinta, una cuadra, en donde tú decidas del imperio. O sea, le están diciendo a nuestros militares hoy que si ellos se rinden ante pelear, van a tener visas norteamericanas y qué sé yo, villas y castillos, ¿verdad? Bueno, lo mismo hicieron en esa época. Y a la tropa de Aguirre le dejaban, si por ejemplo, cuando entraron a Borburata, en las casas que estaban allí, ellos le dejaron pasquines donde decía: si te rinde, cuenta con esto. Si te vas a rendir, usa una bandera de tal color. Cuenta con nosotros que te vamos a apoyar y te vamos a respetar la vida. Incluso a Collado, el gobernador, firmó las órdenes reales perdonándole la vida a todos los marañones que se rindieran antes de entrar a Valencia. Cuando llegan a Valencia, Aguirre dice: oye, el cronista, porque no solamente hay un cronista de Aguirre, ese es uno de los problemas. Casi todos esos marañones, los que quedaron vivos, se convirtieron en cronistas porque así, escribiendo, decía un actor de griego, ahora la gente le ha dado por escribir libros. Y eso no es tan bueno, porque todo el mundo, ahora todas las cosas se saben. Entonces, la tropa de Aguirre, los que quedaron vivos y que tenían algún arte, empezaron a escribir. Ojo, que ellos quizás ni sabían escribir, pero se lo contaron al escribano y recogieron, hay como 12 cuentos distintos de esa gesta, pues. Y entonces decía el cronista que mientras ellos iban de Borburata a Valencia, no consiguieron un vecino. Que nadie nos enfrentó, nadie se dio. Pero ¿cómo lo iban a conseguir? Si era una tropa de 300 hombres, 200 soldados, 40 negros. Ustedes no saben lo que es un negro. De verdad que ustedes no tienen ni idea de lo que es un negro. Un negro no soy yo. Un negro es un hombre por lo menos de un pie más grande que yo en todos los sentidos. Del alto, de gango, de sexo, de toda vaina. Un negro es eso. Y además, un negro no es un hombre sonriente que tiene que... Un negro es un fornido, un robot, pues. Ellos lo usaban para lo malo. Mira que hay que matar a fulanito. Negro, Juan. Juan estaba desarraigado de África. Sin familia, sin sentimientos, sin nada. Existiendo el día a día, ¿verdad? Y en esa existencia del día a día, como el que está preso, pues, sin visita y sin familia. Ese tiene que ser muy inteligente para sobrevivir. Sin visita y sin familia. Porque el que tiene familia solo tiene que esperar el sábado, ¿verdad? Los que han estado presos por ahí. Simple y llanamente. Pero el que no tiene que ser muy inteligente. Entonces hay una tropa de 40 negros y un contingente como de 50, 60 indios, ¿verdad? Y algunas mujeres, no muchas, pocas, porque las que había las fueron matando en esa larga travesía, fueron quedando sembradas en esa inmensidad verde que es la selva amazónica. Ok, cuando llega a Valencia, por supuesto que la población entera había huido, las casas quedaron vacías, ellos entraban como Pedro por su casa y lo que conseguían era la invitación a rendirse.
Total que cuando llegan a Barquisimeto ya los estaban esperando. Le voy a contar un chiste, que es cuento, que no tendría que ver mucho con esto, pero Diego García Paredes fue el que le dieron la capitanía. Y él apeló a sus amigos, sobre todo a uno que se llamaba Gutiérrez de la Peña, que ese sí era un militar, digamos un soldado curtido. Pero Diego García Paredes había actuado en la Plaza Cajamarca, era uno de los 18 que mataron a Atahualpa. O sea, era un hombre de verdad curtido. Y él organizó la defensa. Fue el que inventó lo de los pasquines. En los pasquines para que la tropa de Aguirre se fuera rindiendo. Y fue él el que dijo, bueno, nos vamos a defender en un anillo así, taca, 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 tantos anillos, hasta que lo tengamos solo. Y desgraciadamente, a los malos, a los malandros, los matan sus amigos. Después que la tropa casi toda se había pasado al campo irreal del rey, quedó Aguirre con 8 o 6 de sus muy amigos, así lo cuentan los cronistas, de sus más amigos. Y uno de ellos le da un arcabuzazo así, ¡bam!, lo mata. Y el otro rápido le corta la cabeza, porque había que separar la cabeza del cuerpo para que la lengua no se moviera y articulara y dijera los crímenes que todos estos bandidos habían cometido. No sé si me explico. Si matas a Aguirre, se va con todos los pecados nuestros. Nadie va a decir de lo que hicimos en Margarita, ni de lo que hicimos en esas, ni cómo matamos a Úrsula, ni a su mujer, ni a quién violamos, ni nada, porque Aguirre es el culpable. Este señor Diego García de Paredes había ayudado unos años antes al fundador de Mérida. El fundador de Mérida, cuando a él lo mandan a explorar la zona de Mérida, y él dice, no, esto está bueno para fundar una ciudad, y la funda. Pero fundar una ciudad sin permiso era un acto de desobediencia, ¿verdad? Porque fundar una ciudad implica una fortaleza, una defensa, un ejército, y ya el rey se podía poner incómodo. Entonces, el virreinato de Nueva Granada le hizo juicio a Diego García de Paredes y al fundador de Mérida, que es Juan Rodríguez Suárez, y Juan Rodríguez Suárez viene y se huyó y se refugió en la provincia de Venezuela, exactamente en la ciudad de Trujillo. Y ahí lo consigue García de Paredes. Y García de Paredes le dice, no te preocupes, vale, aquí te vamos a dar protección. Y cuando llega la tropa, unos 15 hombres desde Bogotá a Trujillo a buscar a este hacedor de ciudades llamado Juan Rodríguez Suárez, la tropa se baja, consigue al pueblo, a la milicia popular, con casco, cota, malla, caballo, todos en la plaza así, esperándolo, y le dice el oficial de la corte del virreinato, venimos a buscar al fundador de Mérida, a Rodríguez Suárez, y le dice el teniente, para leer la orden. Nosotros no sabemos leer, nosotros lo único que sabemos leer es la Ave María. Y esos soldados que vinieron de Bogotá se tuvieron que devolver con esa respuesta. Ellos dicen que no saben leer las órdenes reales, sino nada más el Ave María. Bueno, y con eso se inicia la figura es aquí en Venezuela, de, ¿cómo se llama cuando tú te resguardas en otro país? Asilo. El primer asilo civil se da en América, se da aquí, en la ciudad de Trujillo. Y regresó esa tropa como 3 meses después. Y Juan Rodríguez Suárez el pueblo de Trujillo, ¿verdad?, le volvió a decir en manos de Diego Paredes, aquí nosotros no obedecemos, porque empiezan a leer la orden, porque, bueno, como ellos no la saben leer, léesela. Cuando empiezan a leer, dicen, nosotros, las autoridades del virreinato de Nueva Granada, deténlo ahí. Esto no le obedece al virreinato de Nueva Granada, porque nosotros somos provincia de Venezuela y solo le rendimos cuenta a la corte, que tiene su estadía, su representación en República Dominicana. O sea, eso es lo que llamaban los tribunales de la audiencia. Nosotros no tenemos nada que ver con Nueva Granada, así que vuelve a devolver, y aquí no, la figura de asilo. Bueno, ese García de Paredes fue el que pusieron a defender a la ciudad de Barquisimeto. Y cerca de un valle que todavía se llama así, Valle de las Damas, Aguirre es vencido más por la mediática. Era imposible vencer a Aguirre con los 200 soldados que traía. Y contra una tropa disminuida de mucho menos de 100 hombres que tenía, digamos, los oficialistas, pues. Pero la mediática les dañó el cerebro a la tropa de Aguirre y los vencieron. Y al final él queda con 6 o 8
Y por supuesto que ya está vencido, pues lo vencieron antes de empezar a pelear, como quieren los gringos vencernos ahorita antes de empezar a pelear. Ellos no se han pagado los barcos, ya no quieren que nosotros nos rindamos. No, vengan, yo siempre le digo a mi esposa, pero ¿cuándo van a venir? Que vengan para que aunque sea vean cómo es este calor y este clima, pues, y cómo somos nosotros, pues, ¿verdad? Ok, muerto Aguirre, empieza un periodo en la provincia de Venezuela de reflexión. A la semana que él lo matan, llega al mismo puerto de Gorguraca una flota como de 8 barcos buscándolo. Pero ya estaba muerto por la propia gente de Venezuela, y llegan autoridades de la audiencia de República Dominicana y llegan militares a poner orden, pues. Al primero que le arman juicio es a Collado. Lo condenan a 4 cadenas, a 4 penas capitales por los delitos de no haber enfrentado correctamente a Aguirre. Y por los despojos de Aguirre, que es una buena parte del libro, o sea, su bandera, esa simbología que representaba la cómica de la guerra en esa época. Por ejemplo, la espada de un militar rendido le pertenecía al jefe del ejército que lo hace rendir, no al Estado. Y yo me recordé cuando Chávez lo hacen preso, ¿se recuerdan? La pistola de él se la queda el general de apellido, ahorita no me acuerdo, pero es con U, porque cuando Chávez se rinde allá en donde actualmente está, en Altiplanicie, pues, del Museo Histórico Militar, que ahora es el mausoleo, él entrega la pistola y por una costumbre muy arcaica, esa pistola le quedó al hombre que la recibió, pues eso es de él, no pertenece al Estado, ya está cerezado. Y entonces esos despojos cobran valor simbólico y valor monetario, porque habían espadas muy caras, y también sus banderas, y su ropa, todo eso se vendió, se remató, pero hubo juicios en España por más de 14 años por esa bandera y esos despojos. Nada más, si les intriga, lean el libro. Si les intriga eso. Ok, ¿qué pasó? Ya oye, entonces como que se desconectó. Ahí. Ok. ¿Qué más pasó después de eso? Después de que Aguirre murió en la provincia de Venezuela, España miró con un poco más de seriedad a su fortaleza como imperio en Venezuela. Y eso nos toca a nosotros, y por eso ahora me regreso a Margarita. Entonces ya Aguirre murió, ya está por allá, ahora nosotros nos vamos para Margarita cuando Aguirre está visitando Margarita, ¿de acuerdo? Aguirre lo matan en Barquisimeto. Allí solamente dice lo que ya les dije, que es que la mediática impera sobre nosotros, sobre nuestra mente. Y vamos a lo primero que nos impacta. Nosotros heredamos de nuestros cuentos y de nuestra familia, los más que tienen que ver con Margarita o con el Oriente, de que Aguirre era tan malo que mató a su hija, ¿verdad? Y oye, hay que echarle pichón para uno hablar con cierta equilibrio de un hombre que mató a su hija. Cuando él queda solo con los amiguitos en el bohío ese, en la choza, el rancho, Aguirre le dice en reflexión al gobernador que va a hablar con él, al gobernador, al representante, le dice: oye, ¿qué va a pasar con mi hija? Eso lo recogen los cronistas de él. Y él le dice algo así como: ya tú sabes, o sea, eres un tirano, estás contra el rey, ¿qué puede pasar con tu hija que además es bonita? Si todos esos soldados, tanto los tuyos como los míos, son iguales un pelo como es un pelo de otro pelo en un ganado, pues. Lo que va a pasar con tu hija es lo que ha pasado con las mujeres de siempre, pues. ¿Qué iba a pasar? La iban a prostituir, la iban a salvajear, etc. Y esa es la excusa que Aguirre usa para matar a su hija. La hija le dice: padre, me has matado, estás equivocado. Y él le dice: hija, no puedo dejarte viva, van a decir que eres la hija de un tirano. Y la mata de puñaladas y, bueno, le pide al capitán que está allí comandando, le dice: oye, yo te agradezco que me entierres la hija. Lo único que pide Aguirre. Y en una carta que hace este capitán, él dice: me pidió lo que me pidió, lo hice, pues le enterré a su hija. Esa hija fue enterrada en la iglesia en Barquisimeto. Primero la tenían en un jardín de la iglesia, luego fue removido. Donde estaba el jardín está ese monumento que está allí,
único en el mundo. Porque aquí habla de Don Lope de Aguirre. No dice el tirano, dice Don Lope de Aguirre, y es un homenaje a la hija. Y dice que sus restos fueron llevados a la iglesia de Barquisimeto, la iglesia del Socorro, si mal no recuerdo. Bueno, ese es un acto que impactó, mal vendido, impactó a todos. No es que esas eran razones para matar a su hija, pero él vio en ese siglo, en esa medianía, en esa monstruosidad de valores, que era la única manera de ponerla en una actitud defensiva. Bueno, ya les dije que todos eran iguales, no hace falta decirlo. Entonces, una vez muerto aquí, fíjense que me regresé para Margarita, pero me tuve esto para poder entender lo que los margariteños luego dijeron con los siglos de Aguirre, ¿no? La cabeza de Aguirre, después que se la cercenaron, la agarraron así, la sacaron así como voy yo caminando así, orgulloso. Y atrás iba otro con las banderas arrastrando, porque había que arrastrar, las banderas del vencido se arrastran. No se llevan levantadas, ¿verdad? Se arrastran, ¿verdad? Y su cadáver fue tirado en una fosa allí, pero se desmembró, se les cortaron las manos, las patas, iba a decir yo, pero son las piernas completas, y se pusieron en los caminos de Barquisimeto a la salida, pero uno de los brazos se lo dieron a la tropa que venía de Mérida, los 20 soldados, para que se lo llevaran. Y uno de esos tenientes dijo a mitad de camino ahí saliendo, yo no voy a llevar este brazo podrido hasta allá también, vamos a botezar, y se lo echó a los perros. Pero su cabeza fue llevado a la ciudad de Trujillo, en el Tocuyo, que digo, la ciudad del Tocuyo, y la cabeza fue expuesta durante muchos años en una jaula metálica, como fue la de nuestro prócer Rivas en Caracas, ¿verdad? La cabeza frita fue expuesta de Rivas. Eso no es en la medianía del siglo XVI, eso fue antier, hace 200 años aquí en Caracas. La misma técnica 300 años después se la aplicaron arriba, pues, 200 años después. Y lo peor de todo eso es que no solo se exhibió la cabeza del delincuente, pues, delincuente para ellos, sino que el vestido, la basquiña, que es esa falda grande que usan las españolas, que aquí todavía se usa para bailar, todas las mujeres se la ponen, pero le llaman falda, pero eso es la basquiña. Y el corpiño, que es la parte superior, con las puñaladas que marcaban la sangre, también se exhibió para que la vindicta pública viera los restos de la muchacha, pues. Ya no el cadáver, porque el cadáver quedó allá en el jardín de la iglesia, de donde luego hicieron la iglesia. Y bueno, eso estuvo allí muchos años, ¿no? Yo traigo este cuento porque eso fue lo que nos llegó a nosotros. Fue tan malo que mató a su hija. ¿De acuerdo? Hecho el paréntesis, regresemos a nuestra Margarita, pues. Un meteoro en la costa de las Perlas. Yo les conté lo que más o menos sucedía en el mundo. Eso es más profundo, está un poco mejor descrito seguro en el libro, tiene muchísimas referencias ese libro. Si lo ven, la versión digital es mejor que esta de papel, porque ustedes le dan un link y los lleva al mapa original, los lleva al libro original, los lleva al cuento del cronista, etc. Y esto no es propaganda, es que es una profundidad de investigación. Este es un libro de referencia, esto no es una novela para que se la dé a un niño de 12 años y la goce. Este es un libro para que tú investigues sobre Aguirre. Él pasó, y cómo nos impactó, si nunca estuvo aquí. En Margarita llegó, y una vez que salió de Margarita, ya le voy a poner, así deberíamos pintar nosotros el mapa. Este mapa es de 1556 y se llama Mapa de los Aruacas. Y una de las importancias de ese mapa, y discúlpeme que le tomen un minuto, es que este mapa es grandísimo, no sé si allá se ve, este mapa llega hasta por aquí, hasta el extremo de Brasil. Y tiene el río Dulce o Esequibo, y tiene notas de quién exploró el Esequibo, el español que lo exploró, que estuvo aquí con nosotros, ahora les digo. Y dentro de esas notas refiere todos los caminos que él cursó en el Esequibo, y es uno de los argumentos que está usando Venezuela hoy para defender de que esas tierras son nosotros, ese mapa. Bueno, y fíjense que aquí está nuestra costa de Tavia, y dice aquí Sierra Despoblada. Aquí estaría Cumaná, y aquí está Margarita, y aquí está Trinidad. Aguirre llegó aquí, así. Dos barcos que habían construido ellos después de las destrucciones de los barcos primero y de las barcazas. Ellos se detuvieron en alguna parte de la selva y hicieron dos barcos, dos navíos, y con esos dos navíos uno llega aquí a la playa que ahora llamamos El Tirano, en Margarita.
Y el otro llega allá a la playa donde originalmente es mi familia, que es en el norte de Margarita, por la mar. No, Juan Griego, ¿verdad? Juan Griego, ¿verdad, profesor? El barco llegó, uno de los barcos llega extraviado, y llegó extraviado como 10 leguas más o menos. Y el otro llegó allí y de inmediato los margariteños se asoman a ver ese. No era la primera vez que los margariteños recibían barcos de gente perdida y extraviada. Y ya había sucedido, por cierto, con una de las de Francisco Orellana, en la segunda expedición que él hizo al Amazonas, salió todo mal hecho. Y llegaron a Margarita, Puerto Leña, pues. Y los margariteños ya sabían qué hacer. Había que nutrirlos, darle comida y prestarle servicio de transporte para que regresaran a España, pues. Y eso iba por las cajas reales, pues. Las cajas reales que nunca mandaron de España nada, sino que de aquí mandábamos dinero para allá, pues, y excepto esos gastos. Entonces ellos reciben a Aguirre, lo van a visitar. Aguirre había pertrechado a su gente, los más enfermos en la cubierta, los uniformados con malla, cota y espada y lanza abajo, de manera que sorprenderlo. Y bueno, en 2 días toma la isla, toma completamente la isla. Esa es la isla de Margarita, la parte este de Margarita. Aquí estaría por la mar, aquí estaría donde ellos llegaron, aquí está la Asunción y aquí está el pueblo de ahí arriba de Juan Griego. ¿Cómo fueron esos acontecimientos allí? Bueno, Aguirre viene revelado al rey, por lo tanto, todo el que represente al rey es mi enemigo. Eso no está mal. Entonces, el primer representante del rey era el gobernador, pero la gobernadora era Aldonza Manrique, que lo había heredado de su padre, pero ella vivía en República Dominicana. Muy bien, ella nunca visitó la isla, parece que ella jamás estuvo en Margarita. Entonces tenía un teniente de gobernador, ¿verdad? Ese teniente de gobernador lo recibe, un poco altanero, y Aguirre lo hace preso y después lo manda a matar. Así de fácil, no, sin mucho cuento, pues. Y todo aquel que protestó esa muerte también lo manda a matar, pues. Total de que cuando Aguirre, él solamente tuvo 40 días en Margarita, pero cuando él sale de Margarita había matado 25 personas. Oigan, 25, de los cuales 14 eran gente de él, marañones que ya venían atrapados en la expedición, porque tú te montas en un autobús de aquí para Mérida, ¿dónde tú te vas? Cuando llegue a una parada, ¿verdad? Entonces, ellos venían en la expedición por el Amazonas y ¿dónde se iban a quedar? Tenían que acompañarlos hasta Margarita. Cuando ellos llegaron a Margarita, no, aquí yo me apego de esta vaina, de esta loquera. Habían visto mucha muerte, mucha miseria humana, y además habían sufrido. Además nunca vieron una onza de oro, solo maíz y yuca, en 1200 leguas, en 6000 kilómetros. Entonces ellos deciden en Margarita, algunos decir, no, nosotros no seguimos con este loco, ¿verdad? Además la mediática también funcionó en Margarita, casualmente en un lugar que se llama Macarapana, que no es San Juan de Macarapana de nosotros, ni es Macarapana de Carupa. Es una población que desapareció en la historia. En un mapa que está ahí, yo se los voy a enseñar ahorita. Estaba Francisco de Montesino. Francisco de Montesino había convencido al rey de que él quería venir acá a convencer a los arhuacas. Los arhuacas son la población de indígenas del delta de nuestro Orinoco y de más abajo, o sea, de la Guyana. De esa Guyana ahora que se revela contra nosotros. Esos indígenas habían pactado con los margariteños desde 1547 el primer convenio de convivencia con los españoles. ¿Por qué? Porque cuando había hambre en Margarita, que era recurrente el hambre en Margarita, los que han estudiado la historia de Margarita saben que como hay problemas de agua, de suelo, a veces hubo hambre, pues, y por eso el margariteño sale de Margarita y hay margariteños en todas partes del mundo, pero es producto de las diásporas, por hambre. Cuando había hambre, los arhuacas lo auxiliaban, le daban maíz, básicamente yuca, incluso llevaban sus niños para que fueran entrenados y educados y le enseñaran el lenguaje castellano en Margarita, los arhuacas, los indígenas del Orinoco, del Delta y más allá. Entonces, Francisco de Montesino viene, convence al rey porque él quiere someter a los arhuacas. El someter era, yo quiero evangelizar. Si los evangelizo, se van. Si los como van a hacer con el libro, porque no les he hecho nada a usted, si lo bautizo, ya queda bajo la hegemonía del imperio, ¿verdad?
Entonces, cuando llega Aguirre, él dice, oye, me va a complicar la cosa, y él tenía un barco con un cañón en la punta y unos 20 soldados, y cuando llega Margarita y ve que aquello era en serio, que aquello era un ejército de 200 alcauceros, etcétera, que Aguirre llegó con 2 barcos, pero ahí consiguió otro barco que estaban haciendo y lo mandó a terminar, y un barco de Antonio Barbudo, que circulaba por esa costa y que nos heredó el topónimo del barrio del Barbudo, ¿verdad? Que está allí desde 1500 y pico. Ese era su puerto de él. Ahí él llevaba sus embarcaciones a calafatear y a atender, y nos dejó ese topónimo a nosotros. Antonio Barbudo era un capitán de barco y tenía un barco ahí. También Aguirre se lo descomisó, lo hace preso, lo encadena y dijo, estos 2 pajaritos, el cura del pueblo y este pajarito, el capitán Barbudo, que nada les pase. Primero, porque él no sabía manejar o navegar en el Caribe, y segundo, porque él necesitaba un cura para poder parlamentar con el gobierno del rey. Entonces él los tenía ahí hegemónicos. Esos 14 marañones entonces mueren por perfidia, pero uno ve a Aguirre, pero el contexto de Aguirre es peor. En Margarita, el gobernador de la época, el que asumió después de Juan de Villandrando, que Juan de Villandrando fue el teniente de la gobernadora. El que asumió le dijo al pueblo, busquen a los que están huidos, a los huidos de Aguirre y a los huidos que Aguirre estaba buscando, que eran margariteños, y tráiganlo y entréguenselo. Y así lo hicieron. Y de esos 11 margariteños, muchos fueron entregados por los propios margariteños. Entonces, oye, ¿y cómo es esto? Pues si ese era el enemigo, tenemos que unirnos contra el enemigo, ¿no es así? Ese es como que los gringos lleguen hoy a Puerto Sucre y nosotros aquí empezamos a decir, este pajarito son del gobierno y aquella, y este es el viejo más malo de esto, hay que atraparlo. Oye, eso no es la primera vez que sucede, y no cae bien que uno lo diga, pero tenemos que estar alerta de que esas bajezas suceden y que nuestra hegemonía como pueblo, nuestra dureza es mantenernos firmes. Le van a ofrecer villas y castillos, dinero, visas, una visa como que uno tuviera algo que hacer en Estados Unidos, cosas así, para que delaten, señalen o se plieguen. De hecho, cuando Aguirre sale de Margarita, él se lleva un contingente de margariteños que se sumaron a la batalla, a su gesta, pues a sus ideas. Y Margarita queda desarticulada, sin gobierno, etc. Aguirre en Margarita quizás se la redacta, o quizás en el puño y letra del cura llamado Contreras, o quizás del mismo cronista que él llevaba su propio cronista, varios de ellos, hace la famosa carta al rey, donde él le reclama al rey y lo impone. Pero esa carta no se la podía, ¿cómo la mandaba? No la podía dejar Margarita. Él se la llevó, y a Contreras, que es el cura, y a Antonio Barbudo le hace jurar por sobre lo más sagrado que tienen los católicos, pues sobre sus Cristos y etcétera, le hace jurar que él va a entregar eso al virreinato, a la corte allá en República Dominicana, donde está la carta de Aguirre. De esa carta se extravió, pero alguien en Margarita la copió, que no son tan niche como dicen, pues alguien la copió y se conoce por esa copia, y una después que apareció, que yo no logré trastear cuál es el origen, pero una es una copia de margariteña, un registro quedó. Esa carta es valiosa, debemos leerla después. Y entonces él, cuando sale de Margarita, al final lo que hace es que deja una Margarita hundida en la sin autoridad, donde el Francisco de Montesino con su barco no puede hacer mucho, donde se le cae la conquista de los Aroacas, y donde Francisco de Montesino en 1561 ya decide, oye, yo me voy a ir para Cumaná, porque yo estoy aquí en Macarapana, que quedaba más o menos en la zona entre Guanta, alrededor de Guanta, un poco más allá, un poco más acá. Yo calculo que es lo que es Guanta, Pertigalete, por allí, y yo me voy a ir para Cumaná con mi gente, con mis soldados, a fortalecer a Cumaná, a hacerla pueblo, pues. Y de ahí conocemos nosotros la primera acta del primer consejo municipal, que lo firma Francisco de Montesino, con los vecinos de Cumaná, que eran muy pocos, con los hombres de Francisco de Montesino y con los marañones que se le fugaron a Aguirre.
esa gente viene para acá y de ahí saldrían los Gaspar, los Contreras, los Figueroa, ¿verdad? De esos apellidos. Y usted dice, oye, sorprende, vamos a pasar aquí para allá para ir concluyendo. Yo quiero que hagan preguntas, aunque falta todavía unos minutos, no voy mal de tiempo, ¿verdad? No, vamos bien. Entonces en el 62, el 1 de enero, Francisco el Montesino inicia el Cabildo de Nueva Córdoba. Acuérdense que, y esto para los amigos que no son de aquí del país, de Cumaná, acuérdense ustedes que Cumaná inicia en la playa, Nueva Córdoba, en la boca del río. Si hacemos cálculo, un cálculo mío, ahí está el libro Los 500 años, una historia ilustrada, donde yo presento mis argumentos, pues, pero eso es una hipótesis, como llaman. Eso hay que darle duro, pues, golpearla y preguntar. Eso estaría más o menos como donde está el terminal de pasajeros, por ahí el semáforo. Ahí estaría más o menos la línea de costa, y lo que pasa es que en estos 500 años se ha llenado y vamos por allá. Y ahí Nueva Córdoba inicia con una misión fundante en 1515, un poquito antes. Ya en 1500 había gente aquí blanca, lo reportan, hay reportes de eso. Y a partir de allí, bueno, evoluciona mientras Nueva Cadia existe, pero Nueva Cadia, un cataclismo universal por tanto mal que se hizo ahí contra los negros y los indios, se hunde, un terremoto, y etcétera. Y Cumaná entra en declive, 1540, declive, 1545, en 1521 Castellón y el Fray Bartolomé de las Casas, uno primero y otro después, inician la construcción de la torre, una torre que sirviera para defender el agua y el negocio de ahí de la boca del río, entiéndase pescado, mano de obra esclava, comida, arepa, etc. Y entonces esa torre en 1530, con el terremoto se cae, en el 42 viene lo de Cuagua, un poquito antes, y luego quedó como esta zona sin interés. O sea que en 1550 no había ningún interés por estar en Cumaná. Había gente en Cumaná. Un italiano que escribió un libro muy joven, como a los 23 años, que estuvo aquí, él dice, habían unas 12 o 15 chozas allá en la playa. Pero una vez que pasa Aguirre en 1561, es sospechoso que en el 67, no, vamos a dejar esta mención para otro ratito, que en el 69 Fernando de Serpa llegue con una hueste, no con un ejército, con una hueste. ¿Cuál es la diferencia? El 24 de noviembre de 1569, Fernández de Serpa o Hernández de Serpa llega al puerto de Cumaná, al puerto de los navíos, allá en Nueva Córdoba, con una hueste de 600 personas, dicen que 800. ¿Qué es una hueste? Bueno, una hueste es, yo quiero poblar Araya, Araya que está al frente, yo me voy a llevar de aquí, ¿qué necesito yo para vivir en Araya independiente? Carpintero, herrero, cura, escritores, ingenieros, pescadores, cultivadores, enterradores, policía. Yo necesito todo lo que una sociedad requiere. Eso es una hueste. O sea, que la gran mayoría de nuestros familiares llegaron en esa hueste. Y ahí lo registran los libros. ¿Cómo se llama? Conceptuario de la ciudad de Cumaná. Consectario tiene los nombres. Y antes el amigo Guillén publicó un libro, Apellidos Fundadores de Cumaná, y son los de la hueste de Serpa. La hueste de Serpa está completa en los archivos españoles. ¿Quiénes vinieron? Yo, carpintero, yo, herrero, yo, tal, con mi familia, esposa, hijo, pues yo con la mujer, yo no casado, etc. Ahí está todito. Y esos apellidos son los apellidos que usted ve ahorita en Cumaná. No podemos decir los españoles como que fueron unos astronautas. Si ahí están nuestros abuelos, con ellos vinieron. Que no nos gusten todos, como dijo Bolívar. Bolívar fue peor. Bolívar dijo, somos una mezcla, no digo monstruosa, de esos asesinos que vinieron a América, más o menos para simplificarla, a matar indios. Eso lo dijo Bolívar, eso no lo digo yo. Ok, entonces en el 69 llegué a esa hueste. ¿Por qué? Bueno, porque España vio que un tipo como Aguirre, de una cosa tan leja como Lima, o la ciudad ¿verdad? Se llama de los dioses, pudiera llegar acá a manifestar, a insurgir a la gente. ¿Y qué pasaría si esa gente se organiza? Pues hubiéramos sido independientes en el siglo XVI y no teníamos que ser en el XVIII, a finales ya empezando el XIX, ¿verdad? No tendríamos que haber esperado 300 años. Y España toma en serio la cuestión y manda a poblar esta costa, y también manda a fundar una ciudad donde no había, Caracas.
Caracas la fundan en 1567, el 24 de noviembre. También noviembre, eso no lo podemos olvidar. No, el 25 de julio que dice. Entonces, ¿por qué fundan Caracas? ¿Y quién hace el intento de fundar Caracas? Fíjense una cosa que quizás yo diga cosas aquí que no todos estemos de acuerdo, pero para eso es el debate. Un margariteño que vivió aquí con nosotros, Francisco Fajardo, hijo de una indígena y de un español, va a Caracas en repetidas oportunidades y hace 3 intentos de fundación antes de que llegara Diego de Lozada y la fundara formalmente. Fue un hombre que nosotros hemos apartado de nuestra historia. Y yo creo que así como yo no estoy haciendo con Aguirre ni pretendo, pero sí por lo menos presentar de otra manera a López de Aguirre, habrá que presentar a Francisco Fajardo, que vivió con nosotros aquí, que nació en Margarita, que su mamá era una indígena, pero su papá un español, pues ni modo, pues yo también tengo apellido Gaspar. ¿Dónde ustedes creen que viene? O Contreras, viene de España, pues, eso no viene ¿de dónde? De Rusia, ojalá, no viene. Si no me llamara Filatov, algo así. Ok, entonces, el paso meteórico de López de Aguirre, lo que hizo a España fue decirle: le tengo que prestar atención a América, voy a perder América, ya sea por las potencias insurgentes, Inglaterra, Holanda, Francia, que ya estaba separándose y ya tenía pleitos con España, Alemania, ¿verdad? Ese era, lo voy a perder, o le muerto el pelo a la cuestión o no. Y bueno, Diego de Lozada entra a Caracas a fundar ¿cómo llaman eso? A tiro y, como decía mi tiño, puño, pata y coñazo. Así fue como entró Diego de Lozada. Pero ¿con quién entra? Si él lleva una tropa de menos de 100 hombres. 40 de ellos eran marañones de Aguirre. Que los españoles, cuando vinieron esa tropa que llegó aquí a Borburata, lacrado, traían un sobre de no matar a los marañones, porque eran muy útiles para lo que se avecinaba contra los indígenas. Entonces, ya ustedes ven cómo los mercenarios son valiosos en cualquier época, en cualquier momento, para cualquier ejército, ¿verdad? El que se vende. Entonces, los marañones, que el rey, me detengo aquí, me he detenido muchas veces, por si acaso pierdo el hilo me lo avisan. El rey estaba cenando allá en una de sus fortalezas que se hicieron con la savia de América, y alguien en el oído le dijo: tenemos información de que ha muerto López de Aguirre. Y el rey parece que se para y hace una: gracias a Dios, Dios mío, que se acabó ese problema que teníamos allá en América. No había Telegram, no había WhatsApp. Esa noticia demoró por lo menos 6-7 semanas, porque al rey de España, Felipe, cualquiera se le puede levantar, pero contra Dios, Dios mío, imposible. Está bien que estaba muerto. Bueno, Aguirre, lo dijo el amigo Guada, nació en una ciudad vasca. Nuestro libertador Simón Bolívar nació en una ciudad vasca. Los vascos han puesto su cuota acá con nosotros y todavía están rebeldes de España, pues reclaman su país. Y bueno, ya ustedes ven cómo le salió al rey ese cuento de Aguirre. Y a nosotros, fíjense que en el año 1583, desde esa fecha, hay un reporte de un teniente de gobernador del hijo de Fernández de Serpa, ¿verdad? Serpa murió, a Serpa se le metió el dorado aquí, y un día por la mañana salió como el que va para el Tamacuro a buscar el dorado, ¿verdad? Y no regresó más. Por ahí debe estar su esqueleto pegado dentro en cualquier árbol de esos milenarios, porque Serpa se le metió aquí al hijo de Serpa. Y al Serpa, al padre, lo mataron los indios en una vendetta ahí en José, en la quebrada de José. Ustedes ven ahí, dice quebrada de José. Bueno, los indios, él le mató un montón de gente por acá, y los indios lo fueron a esperar allá. Los indios tenían campos volantes, tenían su Telegram, y le dijeron: esto se paga con la vida, y le clavaron unas 50 flechas en la garganta, por aquí. Y así murió Serpa. Sin embargo, el teniente del hijo de Serpa queda aquí comandando, y en 1583 le reporta a la audiencia
que él ha mudado la ciudad de Cumaná, o sea, la trae de la playa hacia acá donde el presente está. ¿Dónde está Cumaná? Lo primero que se hace en una ciudad colonial es la iglesia. La iglesia está en el sitio más alto de esa época, allá donde está la Santa Inés, ¿verdad? Ahora basílica. Y la Basílica de Santa Inés no está allí orientada así como está porque el arquitecto le provocó, no, las ordenanzas para construir ciudades alejadas de la costa, porque ya no es ciudad de la playa. Ya empezamos, nos metimos media legua hacia el mar, hacia tierra, 2,5 kilómetros. Y entonces la iglesia la hicieron orientada hacia el este. Cuando tú te arrodillas, los que se arrodillan ante el altar, miran hacia Jerusalén, ¿verdad? Por eso está la iglesia así, y por eso la entrada principal, hasta hace unos 100 y pico de años, no tenía manera de entrarle, porque lo que era un barranco. Hasta que se le hicieron esas escalinatas, que le hizo fue un regalo que hizo algún presidente de Caracas acá al pueblo, pues le hizo las escalinatas para que tú pudieras entrar y todavía entraban por un ladito. Entonces por mucho tiempo esa iglesia estuvo allí, su acceso era lateral, allí frontal a la placita que se hizo, donde está la Virgen esa que pusieron, ahí era la entrada principal, y esa cuadra era la plaza del pueblo, donde se ejecutaba, donde llegaba el circo, donde se hacían las proclamas, donde estaba el mercado público, y eso fue así desde el siglo XVII hasta la medianía del XVIII, que es cuando la ciudad toma un poco más de control y se crece hasta acá y hasta allá, hasta el estadio, digamos, hasta la Plaza La Chiclana, y crece hasta todo lo que ustedes conocen. Pero la ciudad pequeña, la ciudad del siglo XVII, cuando la mudan, es una ciudad que está centrada en la iglesia y no llega hasta la casa de gobierno aquí y hasta el convento, que se hacía retirado porque los monjes estaban enclaustrados y tenían que estar alejados del mundo mundano, sobre todo de las mujeres. Por eso se hizo el convento retirado. Ahora uno lo ve, se critica, pero imagínense en una noche del siglo XVII caminar desde la iglesia al convento, era lejos, ¿verdad? Ok, entonces no es casual que luego del paso de Aguirre se mueve a Cumaná, se crea Caracas, se toman esas cosas. En 1600, acá en Cumaná llegó un gobernador llamado Suárez de Amaya, y Suárez de Amaya en una carta en 1600, a los 3 meses, le dice al rey: oye, esta ciudad como está no puede ser. Ya la habían modificado de la playa, porque en la playa Fernández de Serpa decide: oye, esta ciudad hay que orientarla, hay que hacerle calle, etcétera, en la playa, a Nueva Córdoba. Después vino su teniente una vez que muere el hijo de él y la muda. Pero después, en 1600, unos poquitos años después, 17, 18 años después, llega Suárez de Amaya y dice: oye, así como está, hace invivible el río, hace invivible la ciudad. Y él dice: deberíamos modificar el río. Vamos a ver si se los muestro aquí. Ok, ese mapa es de 1601. Fue hecho por manos del gobernador, no lo hizo el mismo Suárez de Amaya. Y él dice: mira, aquí está la ciudad actual, pero el río hace esto. Deberíamos cortar el río así y sacarlo más o menos a donde está el Salvador Allende actualmente. ¿Por qué? Porque si yo oriento el río así, estas aguas no se quedan putrefactas aquí en estos meandros y la ciudad pudiera crecer hacia allá. Bueno, las cosas no se dieron así exactamente como él las planteó en ese mapa, pero en los próximos 25 años, casualmente en esos 25 años construyen la fortaleza de Santiago de Arroyo de Araya, ¿verdad? Yo supongo que esos ingenieros tuvieron mucho que ver con Cumaná, y se pensó y se sacó el río así hasta el monumento. Aquí es el Barbudo. Ahí dice en ese mapa Barbudo. Y aquí dice Playa Varador. Creo que este es Playa Varador, Playa Barbudo. El río se saca aquí, y luego, tiempos después, un ingeniero nacido aquí en Cumaná, en 1790 más o menos, corta este meandro. Esto sería la calle que está, donde está el edificio Cantebé, por aquí. Corta el meandro y corta el meandro del mercado, y por eso tú te paras ahí en el puente de la Arismendi y ves para allá por el mercado y ves como que fuera el río recto, ¿no? Ese río pasaba por el Correo, llegaba casi a la Copita, se devolvía por ahí por el edificio Cantebé y se metía hasta la Plaza Bermúdez. Dije: esto aquí, estaba la huerta y tal, y desembocaba acá. Y entonces se linealiza esto y la ciudad se hace más vivible. O sea, el río que estamos viendo hoy
es solamente obra del hombre. Estos brazos desaparecieron. Pero si ustedes no me quieren creer, cuando salgan de aquí, ustedes se paran ahí en el puente de la Arismendi y vean las matas de coco que bordean el terreno que estaba donde estaba el mercado viejo. Y las matas de coco todavía mantienen la sinuosidad del meandro. Claro, la geografía no se equivoca. Ok, mis amigos. Entonces, en 1600, en el primer cuarto del siglo XVII, es que Cumaná empieza su desarrollo aquí donde estamos y es lo que heredamos. Y yo supongo que ese gobernador que interino llamado Pedro García Camacho, que reporta a la audiencia el 5 de enero de 1583, que ha mudado la ciudad, yo supongo, pero no lo he podido demostrar y esa es una de mis tristezas, era un marañón. O sea que tenemos mucho que ver con el paso de López de Aguirre y tenemos mucho que entender sobre esa figura humana despreciada, mal contada, que de alguna manera tiene mucho que ver con la creación de la actual Venezuela y de nuestra idiosincrasia. Luego que Aguirre pasó en Margarita y cometió lo que cometió, mató solo 14 personas, muchísimo más de lo que ha matado Netanyahu allá en la Franja de Gaza. El margariteño cambió de mente y se dieron algunas cosas salvajes en Margarita y se dieron algunas cosas salvajes en esta costa. Salvajes que no es ahorita apropiado contarlo y que además, pero que de esas cosas, esos eventos, salió nuestra manera de ser. Yo no he tenido una palabra para decir, pero el padre Alexander me dijo algo así como el sino de nosotros, ¿cómo somos? Bolívar dijo que éramos una mezcla monstruosa de ese español y de estos indios que lo recibieron. Yo le voy a contar esto y con esto ya pronto me callo. Cuando la guerra de independencia, la cosa fue que se llevó la guerra 2/3 de nuestra población, 2/3, ¿verdad? Si éramos 10 millones, ¿qué quedamos? Unos 4 millones y medio venezolanos. La guerra federal, que muchas no le hacen mucha importancia, la guerra federal fue sumamente importante y dejó más muertos que la independencia. No me equivoco, profesor. Profesor Muñoz es un estudioso de la guerra federal. Y en la guerra federal se dieron acontecimientos que se han llevado a la película, algunos monstruosos, cosas insanas. Una de ellas es, por ejemplo, los guerreros que se tomaban, por ejemplo, en los lados de Bolívar, del estado Monagas. Habían tropas indígenas, tropas caribe, pues, Caribe. Pero ellos no llevaban prisioneros. Los llevaban prisioneros no era de ellos. Pero tampoco los dejaban vivos, pero tampoco los mataban. Le abrían la panza y se iban. Quedaban vivos, iban a morir en horas, horrendamente, y eso era parte de su naturaleza. No me lo puedo llevar, no lo puedo matar, pero no pueden vivir. Le abría la panza y se iban, lo dejaban ahí, pues, hagan lo que le da la gana. De toda esa mezcla, somos nosotros. Y quizás no queremos ser como éramos, pero tenemos que valernos lo que somos cuando nos tenemos que enfrentar a enemigos poderosos que vienen con esa salvajada, a pisar nuestras casas, a hollar nuestro suelo, a matar a nuestros niños, a nuestras mujeres, etc. De López de Aguirre, eso es algo que pensé esta mañana. No se reporta la muerte de un niño, de una niña, de un maestro de escuela. No se reporta. Y ahora vemos que matar niños pareciera que en Gaza es lo folclórico, lo natural, lo correcto. Entonces tenemos que valernos de nuestra fuerza interior, de nuestra cultura, de nuestra identidad para enfrentarlos. Y si llegase el momento de sacar toda nuestra historia y ponerla en la mano, no temblarnos el pulso para hacer lo que debemos hacer. Y con eso yo quiero dejar por terminado mi presentación.